Con ello le doy la bienvenida al doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM. Doctor, bienvenido. Buenas tardes. Preguntarte, a la hora de detectar las variantes, pues se realizan cierto tipo de exámenes, secuencias genéticas y bueno, a la hora de detectar el COVID son pruebas rápidas y de pronto ahí como que confundimos a la hora de referirnos en este tipo de procedimientos. Doctor, ayúdenos a entender las diferencias entre este tipo de pruebas. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos al auditorio. Pues sí, en realidad existen dos grandes tipos de pruebas: las pruebas de detección de antígeno, que son las pruebas rápidas, que son una serie de cassettes que se llevan a cabo la recolección de la muestra a través de los hisopados nasofaríngeos y pues se vierte con un líquido, una reacción química, se vierte esta muestra a pues el cassette, que es una serie de pues dispositivo similar al de las pruebas de embarazo, y entonces ya nos detectan en alrededor de 15 minutos máximo si es que existe la presencia del antígeno de varias proteínas, entre ellas la proteína S en espiga, que confiere el nombre de al nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y bueno, si es positiva, entonces tenemos pues esta certeza de que realmente tengamos infección transcurriendo en nuestro cuerpo. Si es negativa, bueno, tenemos un margen de pues imprecisión, pero pues por eso habrá que corroborar con las pruebas más precisas, que son las pruebas de PCR. Las pruebas de PCR, a diferencia de las de antígeno, se mandan o también se toman las muestras a través de un hisopado nasofaríngeo, se colocan en un medio de conservación con una red de frío y se envían a un laboratorio certificado en donde son procesadas para amplificar pues el material genético del coronavirus, y entonces si se detecta, entonces quiere decir que existe la presencia del material genético, y con ello pues se asocia con la clínica de la persona que está siendo muestreada y se decide si es positiva la persona o es negativa. Estas son las dos grandes tipos de pruebas, las pruebas de PCR y las pruebas de detección de antígenos. Sí, justamente estas dos pruebas que ya nos dan un panorama, porque con Omicron, con la llegada de Omicron, pues hemos visto y estamos viendo poco a poco cómo se va expandiendo en el país, y para muchos la pregunta es, ¿por qué va tan lenta la identificación de Omicron? Aquí preguntarte, doctor, ¿qué diferencia hay para poder detectar si es Omicron, si es Delta? Entiendo que ya es un examen, una secuencia genética que implica un estudio todavía mucho más especializado que el PCR y que inclusive la prueba rápida, doctor. Exactamente. Una vez que se muestrean las personas y se envía a detección de PCR, este material que se coloca en el medio de conservación es el que sirve, el de las pruebas de PCR, es el que nos sirve en caso de dar positivo para que se seleccionen alguna muestra representativa de todas las PCR que se procesan en nuestro país y se lleven a otro laboratorio capaz de secuenciar el material genético que se detectó, y entonces verificar cuáles son las diferencias clave entre Delta y Omicron o otras variantes, y poder detectar o clasificarlas en las variantes. Entonces, recordemos que no todas las pruebas de PCR se mandan a secuenciar, porque la secuenciación tarda alrededor de 2 semanas y es mucho más cara, entonces no se pueden procesar todas, de tal manera que en este momento pues sabemos que, por ejemplo, a nivel global el 30% de las secuenciaciones genéticas se clasificaron ya como Omicron. Para África, el 74% de la proporción de las secuenciaciones genéticas son Omicron. Para América del Sur, en segundo lugar, el 38.5%, junto con Europa, que también el 38.5% representa Omicron. Para América del Norte, el 32.7%, y para Asia, el 25.9%. Entonces, los países con una mayor frecuencia, esto quiere decir con más del 50% de la proporción de secuencias genéticas positivas para Omicron en las últimas 4 semanas, prácticamente concentran en África subsahariana, el 100% en Zambia, Mozambique, Malawi, Congo,
Finlandia, Filipinas, Marruecos, Egipto, Panamá, África del Sur, Nigeria, Kenia, Senegal. Entonces, como podemos ver, una gran cantidad de secuencias genéticas positivas para Omicron se están reportando en África, seguidas de América del Sur y de Europa. Interesante esta parte de la secuenciación genética. Y me gustaría que nos ayudaras, doctor, aprovechando tu conocimiento, ¿cómo se da la secuenciación genética? Digamos que casi es desarmar el rompecabezas de la cadena genética del virus. Y esto, digamos que aquí me lleva a preguntarte también, pues, digamos que a través de la secuenciación genética nos ayuda también a entender por qué es Omicron tan contagioso. Pero ayúdanos a entender este proceso de la secuenciación genética, doctor. Bueno, en este sentido, el material genético que nosotros extraemos de la nasofaringea se guarda en un medio de contraste, se congela, una parte se usa para amplificarse y poder procesar las pruebas de PCR, y la otra parte se puede enviar a los diferentes laboratorios de biotecnología que tienen la capacidad de amplificar todavía más, purificar la secuencia, el material genético detectado, se purifica, se amplifica de mayor manera, y entonces se compara con digamos que un software especializado con las bases de datos pues de la Organización Mundial de la Salud y otras bases de datos, por ejemplo GState, que también es una base de datos muy importante a nivel mundial, en donde tenemos la secuencia de la variante Omicron y las secuencias también de la variante alfa, beta, gamma, por ejemplo, y entonces ya se verifican estas coincidencias, ya teniendo básicamente toda la secuencia genética, se comienzan a comparar a través de este software hasta que se detecta la mayor similitud y se puede clasificar con respecto a Omicron. Recordemos que Omicron acumula 50, por lo menos 50 mutaciones distintas al resto o particulares de Omicron, de las cuales por lo menos 30 se concentran en la proteína S, la proteína en espiga, que es lo que la vuelve característica y la que vuelve característica su peculiaridad de ser altamente contagiosa, por lo menos de 3 a 5 veces más contagiosa que Delta, pero también poder evadir la respuesta, la capacidad protectora que confieren las vacunas, en el sentido de que, por ejemplo, puede disminuir en 20 a 30% la capacidad de una persona completamente vacunada, por ejemplo, con Pfizer, para protegerse contra el contagio. Entonces, por eso es que con la tercera dosis se está viendo que aumenta esta capacidad de protección por lo menos alrededor de 15 a 20 puntos porcentuales. Esto que me acaba de comentar, doctor, es, digamos, por la cual se le considera a Omicron pues más peligroso, ¿no? Digo, sí es rápido, muy rápido el contagio por su mutación, pero también pues al tener tantas mutaciones, pues el efecto que todavía no alcanzamos a ver lo hace más peligrosa esta variante, doctor. Es más peligrosa en el sentido de que desconocemos muchas cosas que implican en la clínica. Recordemos que pues las cuestiones de clínica son más difíciles de poder predecir porque necesitamos recabar muchos datos de muchos pacientes con esta variante Omicron para poder establecer una diferencia significativa entre pacientes que desarrollaron signos y síntomas, incluso muertes por Omicron, para poderlas comparar con otros pacientes de otras variantes. Entonces se nos vuelve muy complicado en cuestión de 6 a 8 semanas que llevamos con esta variante Omicron, poder establecer unas diferencias significativas en la parte clínica. Por eso es que le estamos pidiendo a toda la población en todo el mundo que se extreme precauciones hasta que no conozcamos al 100% estas características clínicas que pudieran tener implicaciones para la salud pública y para la salud individual. Desconocemos qué tan letal es esta variante con respecto a otras porque apenas estamos recabando estos datos clínicos y porque pues recordemos que donde más está siendo afectada que es el continente o la región de África, con un 78, casi 100% de proporción de variantes siendo concentradas Omicron, ¿no?
Aquí es donde los sistemas de salud se saturan mucho más fácilmente, mucho más rápidamente, y pues esto vuelve muy difícil el seguimiento de los casos y pues la investigación científica en tiempo real. Entonces, por eso es muy importante que en este fin de año se eviten las reuniones masivas, se reúnen solamente vacunados. Claro. Si tienen esquemas incompletos, como son los adolescentes aquí en México, eviten las reuniones porque pueden contagiarse y puede salir peor. Pues ya están vacunados, mejor esperar, ya nada más les falta la segunda dosis. Y pues los niños, pues habrá que extremar todavía más precauciones porque ellos todavía no han sido vacunados, no pueden todavía hacer las vacunas por cuestiones de seguridad que todavía se están desarrollando, y pues las modalidades de reunión pues tendrán que ser similares a las del inicio de la pandemia el año pasado, en donde se reunían solamente los núcleos familiares, pues que con los que conviven habitualmente las personas. Ya. Entonces, ya para cerrar, doctor, la recomendación para este repunte de contagios que estamos viendo, a la gente que nos está escuchando y viendo, es a cualquier síntoma irse a hacer la prueba rápida, PCR, ¿no? Sí, bueno, recordemos que 7 a 8 de cada 10 contagios de COVID se llevan a cabo cuando las personas son asintomáticas. Entonces, recordar que si vamos a asistir a alguna reunión, alguna concentración, festividad, pues tengamos en cuenta que existen pruebas que nos pueden orientar, pruebas rápidas de antígeno, pruebas de PCR, que fácilmente se pueden conseguir en el mercado y que pues tendrán que ser como pues parte de las cuestiones informativas que debemos de considerar al momento de reunirnos. Esto sobre todo si hemos estado en contacto con muchas personas en los últimos días, sobre todo 4 a 5 días antes de la reunión, porque pues recordemos que el periodo de incubación de COVID es de 4 a 5 días, en donde puede pasar desapercibida la enfermedad. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por este análisis y estas recomendaciones. Me parece que ya estamos viendo y ya se está haciendo bastante común que las personas, los ciudadanos quieran pasar en familia y se hacen una prueba rápida, algo barato, inclusive en algunos puntos hasta gratuitas, y ya van con la seguridad de que no están contagiados asintomáticos y se puedan reunir en su núcleo familiar, lo cual pues sería algo también muy responsable. Muchísimas gracias por esta charla, doctor. Muchas gracias a ustedes y feliz año nuevo.